La peste negra fue una pandemia de peste que devastó la Europa medieval entre 1347 y 1352, matando aproximadamente entre 25 y 30 millones de personas. Se estima que entre el 30% y el 50% de la población de los lugares afectados murió a causa de la peste negra. El número de muertos fue tan elevado que tuvo importantes consecuencias en la sociedad medieval europea en su conjunto, con una escasez de agricultores que dio lugar a demandas para acabar con la servidumbre, un cuestionamiento general de la autoridad y rebeliones, y el abandono total de muchas ciudades y pueblos. La peor plaga de la historia de la humanidad le llevaría 200 años a Europa a recuperar su población al nivel anterior a la peste negra. Causas y síntomas. La peste es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria del tipo bacilo, que es transportada y propagada por las pulgas parásitas de los roedores, especialmente la rata parda. Se le conocía como peste negra porque podía ennegrecer la piel y las llagas. Hay 3 tipos de peste, y es probable que los 3 estuvieran presentes en la pandemia de la peste negra: la peste bubónica, la peste neumónica y la peste septicémica. La peste bubónica causa una grave inflamación en la ingle y las axilas, los ganglios linfáticos, que adquieren un enfermizo color negro, de ahí el nombre de peste negra. Las llagas negras que pueden llegar a cubrir todo el cuerpo, causadas por hemorragias internas, eran conocidas como bubones, de los que la peste bubónica toma su nombre. Otros síntomas son la fiebre intensa y los dolores articulares. Si no se trata, la peste bubónica es mortal entre el 30 y el 75% de las infecciones, a menudo en un plazo de 72 horas. Los otros 2 tipos de peste, neumónica y septicémica, suelen ser mortales en todos los casos. Propagación. La peste negra de 1347 entró a Europa probablemente a través de Sicilia, cuando fue transportada por 4 barcos de grano genoveses infestados de ratas que navegaban desde Cafa, en el Mar Negro. La ciudad portuaria había sido asediada por los tártaros mongoles, que habían catapultado cadáveres infectados hacia la ciudad, y fue allí donde los italianos se contagiaron de la peste. Otro origen fue el de los comerciantes mongoles que utilizaban la ruta de la seda y que habían traído la enfermedad desde su lugar de origen en Asia Central. Desde Sicilia no había más que un paso hasta la península itálica. Aunque uno de los barcos procedentes de Cafa llegó a Génova, se le negó la entrada y atracó en Marsella y luego en Valencia. Así, a finales de 1349, la enfermedad había sido transportada a lo largo de las rutas comerciales hacia Europa Occidental. Francia, España, Gran Bretaña e Irlanda todos fueron testigos de sus terribles efectos. La peste se extendió como pólvora y hubo brotes en Alemania, Escandinavia, los países bálticos y Rusia entre 1350 y 1352. La gente huía presa del pánico cada vez que se producía un caso de peste. Llevaba consigo la enfermedad sin saberlo y la propagaba aún más. Las ratas hicieron el resto. Las cifras de fallecidos oscilan entre 25 y 30 millones en Europa entre 1347 y 1352. Las consecuencias de un número tan elevado de muertes fueron graves y, en muchos lugares, la estructura social se rompió. Muchas zonas urbanas pequeñas afectadas por la peste fueron abandonadas por sus habitantes, que buscaron seguridad en el campo. La autoridad tradicional, tanto gubernamental como eclesiástica, fue cuestionada, pues la gente se preguntaba cómo podían ocurrir tales desastres a un pueblo. ¿No eran los gobernantes y Dios los responsables de alguna manera? ¿De dónde venía este desastre y por qué era tan indiscriminado? Al mismo tiempo, aumentó la religiosidad personal y florecieron las organizaciones benéficas. La peste negra fue personificada para que la gente pudiera entender lo que le estaba ocurriendo y normalmente se le representaba en el arte como la parca, un esqueleto a caballo cuya guadaña cegaba indiscriminadamente a quienes estaban en la flor de la vida. Muchas personas estaban simplemente desconcertadas por el desastre. Algunos pensaron que se trataba de un fenómeno sobrenatural,
quizá relacionado con el avistamiento de un cometa en 1345. Otros culparon a los pecadores, siendo un gran ejemplo los flagelantes de Renania, que desfilaban por las calles azotándose y pidiendo a los pecadores que se arrepintieran para que Dios pudiera acabar con este terrible castigo. Muchos pensaron que era un truco inexplicable del diablo, otros culparon a los enemigos tradicionales y se alimentaron prejuicios ancestrales que condujeron a ataques e incluso a masacres de grupos específicos, especialmente los judíos, de los que miles huyeron a Polonia. Tras las grandes hambrunas de 1358 y 1359 y los rebrotes ocasionales de la peste en 1362 hasta 1363 y de nuevo en 1369, 1374 y 1390, la vida cotidiana de la mayoría de la gente mejoró gradualmente a finales del siglo XIII.